Boa noite. Hoje é um shiur direcionado a Yom Yerushalayim e Shavuot, a pegar um assunto em comum. Pensei falar de alajot de Talmud Torah, do estudo da Torá, porque além de que Shavuot recebemos a Torá, também Yom Yerushalayim, principal Yerushalayim, é o estudo da Torá. Como fala o Pasuk, Ki mitzion tetze Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Desde Zion, que es Jerusalén, vas a ir a voz da Torá. También en Perashá Shofetim, está escrito, Beshamarta la'asot kechol asher yoruja. Cuando tenga una duda, va a preguntar a los sabios y faz la orientación de ellos. Y dice al Pasuk, esos efectos son en Jerusalén, en la Makom asher ata sham. Makom Gorem, que dice, es necesario estar en un local, en Bet HaMikdash, en un lugar llamado Lishkat HaGazit, donde se sentaba el tribunal de 71 jueces. Allí solo era permitido responder al Salahot para Am Israel. Por tanto, além de los milagros grandes que acontecieron en Yom Yerushalayim, que recuperamos el Kotel HaMa'araví, y el Rab Obadia Yosef siempre falaba, Yom Yerushalayim tenemos que agradecer por los milagros que Hashem nos fez recuperar el Kotel y Yerushalayim ficar protegida, y desde ese momento que comenzaron a tener más yeshivot para estudiar Torah en toda la tierra de Israel. En todo para aumentar Torah. Vamos a comenzar con algunas historias interesantes. Un joven, un bajor yeshiva, Shomer de yeshiva, estaba en un ómnibus en Israel, sentó del lado de un shoter, un policial con uniforme de policía. En el uniforme está escrito aquí, Mishteret Israel, policía de Israel. Para entrar en conversa, ese joven preguntó a la policía, ¿usted sabe qué significa Israel? Que está escrito en tu ropa. Y claro, la tierra de Israel, mas algo más profundo, faló o joven, Israel, en las letras de nuestros patriarcas y matriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rebeca, Rachel y Lea. Abraham, Aleph, tiene Aleph en Israel. Isaac y Jacob comienza con Yud, la primera letra de Israel. Y después tenemos Sara, de Asim de Israel. Rebeca, Rachel con Resh. Tenemos a Resh, la palabra Israel. Y Lea es la última letra de la palabra. Entonces, él ficó interesado, nunca tenía pensado en eso, y realmente así escribe Rabbeinu Efraim, uno de los grandes comentaristas de la Torá. Ahí el policía ficó interesado y comenzó a hacer preguntas relacionadas al judaísmo. Es claro que el Yehudí, en general, no son cuidados, respetan las misbot, no saben, no estudiaron. Tienen muchos que son personas que tradicionales, que respetan la tradición, tal vez asciende a vera de Shabbat, hacen Kiddush, mas son eso, no saben todos los detalles de las misbot que tenemos en nuestras comunidades, porque guardamos de generación en generación. Entonces comenzaron a conversar, y el joven explicó para él muchas cosas,
falou a policía cuando se despedía, yo agradezco a você, fue muy útil esa viaje. Yo estaba con un jornal en mi mano, mas en lugar de leer el jornal, tengo una conversa mucho más productiva con você. Muito obrigado. Y así se separaron. Después el joven fue a preguntar a su rabino. Me apareció una duda. Cuando él estaba estudiando con él y explicando algunas misbot, pensé, probablemente ese policía no fue de Navania Tefilá y no fue Birkat Torah, sino para las berajot de Mañana, no tienen las berajot de Torah. Para la gran mayoría de los poskim, es prohibido estudiar Torah si no faló las berajot de Torah. Asher Bajarban, Mikol Amim, etc. Entonces, ¿qué vos a hacer? Si vos falar para él y hacer a berajá, puede se ofender y va a acabar no estudiando nada. Entonces él decidió continuar, mas ahora te preguntó al rabino si yo fui correcto. Faló para él, ahora sí, una vez le pregunté eso para mi sogro, Rav Shalom Eliashiv, uno de los grandes poskim de Israel, en nuestra última época. Y él respondió que no tiene problema, porque cuando ese hombre, en este caso la policía, está conversando de Torah, no tiene la intención de cumplir la misvá de Talmud Torah, que es uno de los preceptos que tenemos obligación de estudiar Torah día y noche. De aquí tabo y Oman Balaila, dice que me dan Menajot 99, por lo menos un capítulo de día, un capítulo de noche. No puede pasar sin estudiar Torah. Mas ese hombre solo se interesó con todo el asunto. No estaba interesado ahora en cumplir la misma. Y mismot se dijo Kavaná. La misma precisa tener intención. Por tanto, no es prohibido hablar con él y de Torah sin averajá la Torah. Por eso, você fue correcto y es mejor así. Si no, él puede llegarse a afastar. Es como alguien que da algún alimento para un amigo que no tiene kipá y va a hablar, coloca kipá y faz verajá. Depende la forma de hablar, la relación entre ellos, si son próximos o no. Que a veces sí puede hablar, a veces mejor no hablar. Así también en este caso. Aprendimos, resumiendo, que alguien que fala de Torah sin intención especial de estudiar puede ser conversado sin Birkat Torah. Otra pregunta. Veo un rabino que trabaja en un hospital en Israel. Cada hospital tiene un rabino de hospital, así como tiene rabino de la sinagoga, tiene rabino de hospital. En Israel tienen hospitales gigantes que atienden millares de personas. No como aquí, son hospitales pequeños y tienen muchos. Allí puede tener, en Jerusalén, por ejemplo, tienen 3, 4. Shaare Tzedek, Hadassah, Ein Karen, Hadassah de la Sofim, hay algunos pequeños. Entonces son instituciones gigantes. Y tiene un rabino que cuida la parte religiosa. Por ejemplo, en Shabbat, lleva velas para cada uno de los pacientes que están atendidos y deja para que la persona hacienda velas de Shabbat, trae halot para comer, todo kasher. Una de las dudas de ese rabino es, él le da un shiur de Gemara para los pacientes todos los días, ten Daf Yomi, ten un curso o estudio que estudia una folia de Gemara por día. Y así en 7 años y medio termina el Talmud, lo más grande misma. Y él le da shiur. Después de la reza, la en sinagoga, cuando termina Shachrit, da shiur de Daf Yomi. En algunos
mahlakot, ¿cómo se dice? Mahlaka, eso, departamentos. De diferentes departamentos, depende del tipo de doencia, donde los doentes que puede ser contagioso por virus o por alguna, ¿cómo se llama? Mahalame da Becker, una doença que puede pasar de uno a otro, esas personas fican en isolamiento, como teníamos en la época de la pandemia. Y le pregunta al rabino, voy a preguntar al señor rabino, ¿cómo es hacer? ¿Puedo dar shiur para esas personas que estudian Gemara? ¿O estoy colocando en riesgo mi salud? Acepto que voy a llevar una distancia, más no da para saber, estoy en el mismo ambiente, en el mismo cuarto con ellos. ¿Do shiur o no? El rabino respondió, tenemos una Gemara que tuvo 77. Levi Yoshua ben Levi se juntaba con las personas que tenían lepra, abrazaba a ellos y enseñaba Torah. Y el rabino preguntaba al rabino Yoshua ben Levi, ¿cómo vos haces eso? Es peligroso. La Torah dice, Benishmartem meod el nafshotechem, debe tomar cuidado de tu vida. Bajai baem, a misbote para tener vida. Si no, si ten riesgo de vida, está isento da misbah. Respondió Rabbi Yoshua ben Levi, Torah magina umatzra. A Torah protege y salva. Entonces, no ten riesgo. Si estoy lá para enseñar Torah, estoy protegido. Por eso es falso eso. Entonces, de aquí podemos aprender que también en otras dolencias que pueden contagiar, es permitido y es bom y adecuado dar shiur y enseñar Torah para ellos. Y más algunas pruebas. La palabra Gemara, dicen los libros ocultos de Kabbalah, los libros de Sefer Haim, que Rabbeinu Haim, o hermano de Mahalal de Praga, él escribe que las 4 letras, la palabra Gemara, que es estudio del Talmud, son Rashetevot, las iniciales de los anjos que protegen a Israel. Gabriel, Mijael, Rafael, Uriel. Entonces, si vos está enseñando Gemara, está protegido por esos anjos. Y dice el pasuk, Malachá v'etzabelach, Ishmoja bechol derajeja. Los anjos que te acompañan te protegen. Más una prueba, como mencionamos en Shiur antes de Arbit. La Gemara Makot, página 10, dice, quien estudia Torah está protegido, tomará Hamavet. Ni muerte puede acontecer con él. En cuanto está estudiando. ¿Y por qué? ¿De dónde aprendemos? Porque nada, en Perashá Bait Hanan, para a Perashá las ciudades de refugio. Sabemos que las ciudades de refugio estaban feitas para alguien que mató sin querer, puede fugirla. En cuanto está dentro de esas ciudades, ninguém puede matarlo. Si se ha ido a las ciudades, los parientes de la víctima tienen autorización de matarlo, mismo que fue sin querer. Y en medio de esos pesukim, está escrito un pasuk famoso. Bezot a Torah, asher sam Moshe, difne bene Israel. Esa es la Torah que nos entregó Moshe en la frente de Israel, que también, cuando fue en Shavuot. Eso pasó que falamos cada vez que tiramos Sefer Torah. Y oleamos los pergaminos, es bueno falar ese pasú. Bezot a Torah y Beshar, quien está próximo, perto, es bueno procurar una palabra que comienza con la inicial de su nombre. Se llama Moshe, Meir, procura una mem. Dice Zohar que eso va a te proteger para tener longa vida. Y así de cada uno procura
a inicial de su nombre en hebraico. No es obligatorio, es una secular. A mí me fácil, es mucho. Vaya a ver, Hashem, Moshe Lemor. David, vaya a ver. No, una palabra que comienza con Dalet. Hay que procurar. Más también, Daber, después de Daber, Daber es Ben Israel, generalmente. Daber comienza con Dalet. Entonces, voltando, dice Gemara, ¿por qué está escrito Besot la Torah en medio de las ciudades de refugio? ¿Cuál es la relación? Responde, así como ciudades de refugio protege a personas de la muerte, también el estudio de la Torah protege a personas de Malach Hamavet. Está protegido. Entonces, es claro que si usted da un shiur, no tiene que tener miedo de se contagiar. Y más que el Zohar dice, allá va a Hanan, justamente en ese lugar, dice, cuánto es grande la Torah, que todo quien estudia la Torah no debe tener miedo ni de cima ni de abajo, es decir, ni de accidentes que pueden acontecer en la tierra, ni de algo que puede vir dos Shamaim. Desafío que ten decreto de muerte se anula con el estudio de la Torah. Es tan grande e importante. Entonces está claro que siempre que se trata de enseñar Torah, y especialmente si faz Leshem Shammai, Meribay, para enseñar a las personas que no estudian, claro que no va a acontecer con él ningún perjuicio. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam shakol niyah b'dvaro. Tenemos un malajá que está escrito en Alajot Shabbat. Simán Shin Tedvav 315. Ese Simán, ese capítulo trata de Ohel. Prohibido construir y hacer un teto, un Ohel. Entonces dice allí que cuando usted coloca, por ejemplo, barris, no puede colocar dos barris y uno encima entre los dos, porque construyó como un teto con dos paredes. Debe hacer de forma invertida. Entonces dice, también en libros. Si usted tiene libros, hay que cuidar de no colocar dos y uno encima. Cuando alguien arruma los libros en Shabbat. Puede hacer fileras normal, mas sin tener no medio. Dice, Mishnah Berurah trae discusión entre Maguen Abraham y Turez Zahab. Si es permitido apoyar un libro para estudiar Torah, para levantar un libro, por ejemplo, es un libro de Torah, es preciso como tenemos aquí ese extender que usan de madera para levantar el libro. Si puedo colocar el libro, aquí les falan, ya que comenzó con alajot de teto, dice ahora por alajot de respetar los libros de Torah. Discute, un prohíbe, porque usted coloca solo para levantar el libro. Si el libro ya está lá y usted apoya, no tiene problema. Mas traer un libro para apoyar y levantar tu libro propio, ten discusión. Dice pues que, ¿qué acontece si ahora ten libros que están o nuevos o que están costurados, que cuando usted abre, si no segura, se fecha? Algunas páginas o todo, depende del libro. Y usted quiere colocar encima un libro para asegurar. Si no, levanta mano y la página mudó. ¿Puede o no? Dicen que eso no puede. Mismo para quien permite en bajo, porque en bajo es pasivo. Usted no es que está usando el libro para un acto, para una actividad. Eso está apoyando, está levantando tu libro. Mas usted colocar encima para presionar las folias que no se fechen, es como usar un objeto que tiene que usar, que tiene santidad, para una utilidad, mismo que para estudiar Torah o para tefilar. Prohíbe.
Lo vemos aquí, cuánto debemos cuidar también la santidad de los libros. No dejar libros jogados en cualquier lugar, después de estudiar, de volver a su lugar, para no provocar Bitul Torah. Si usted estudió y dejó en otra mesa, alguien después procura ese libro, no va a hallar, especialmente en las yeshivot o Beta Midrash, donde hay muchos libros, no son de Tefirá. Entonces, va a causar pérdida de tiempo para aquel que está queriendo procurar ese libro, hasta hallar donde usted dejó. Cada libro tiene un lugar específico donde guardar. También, después de Tefirá, el cabod, el respeto del libro, usted devolver a su lugar. O si tiene una persona que junta los libros, también, para no dejar todo espalhado en la sinagoga. También está escrito, si tiene un banco donde tiene un libro apoyado, no puede sentar en el mismo banco. Cadera, cada uno es una cadera separada. Haz un banco de madera, por ejemplo, o un sofá. Si tiene un libro de Torah en el sofá, no puede sentar de lado. Levanta el libro, coloca en la mesa y después senta. Un rabino preguntó, de toda una sinagoga, donde en Shabbat convidan para Petijat Ejal. Petijat Ejal tiene un tiempo que demora, algunos demoran 5 minutos, tienen comunidades que no saben falar Berich Shemeh. Hay algunos que todos los Sheberach, que nos falamos después, la lectura, Sheberach para Tzavá, para Israel, ellos falan antes. La Petijat Ejal falan eso. A ella es así, Entonces ya va 10 minutos. Y más, si está Malufi, va a hablar Berik Shemeh en portugués. Ahí más 3 minutos. Mas después entendí que, todo ese tiempo que usted espera, acabó la Torah. O rabino preguntó, durante la reza, cuando tengo algún tiempo de espera, yo tengo siempre una Gemara, un libro de Torah para estudiar. La lectura de la Torah es prohibido. No puede estudiar en cuanto lea Torah. Más ainda conversar, ni precisa hablar. Si no puede ni estudiar, va a poder conversar. Y no tiene diferencia, hombres, mujeres. Toda persona que ve en la sinagoga debe que respetar a Salahot. Ya es prohibido hablar en la sinagoga y más ainda no medio la lectura de la Torah. Entonces ese rabino dice, claro que escucho a Torah, mas cuando termina un ole y tiene mi shiberach, yo estudio algunas líneas, 2, 3 minutos, después sobre otro, escucho a Torah. Él le preguntó si el esposo no aceitar Petijat Ejal. Si soy convidado para Petijat Ejal, vos tenés que ficarla y leer todo y no voy a estudiar. En general leo rápido Berich Shemeh y después estudio un poco. ¿Puedo hacer eso? Respondieron para él, no puede. Si es convidado, tiene que aceitar. Eso acabó la Torah. El tiempo, se da para la Torah, es mejor que estudiar. Estudiar Torah es para cumplir. Si você cuando llega una oportunidad de cumplir una mitzvah, no fazela, ¿no qué adianta estudiar? Lilmod al menad de la med. Principal estudiar para cumplir. Por eso, cada uno que está estudiando Torah y tiene una mitzvah para cumplir, fecha el libro y hace mitzvah. Porque para eso estudiar. A no ser que una mitzvah no obligatoria, que tiene otros que pueden hacerla. Mas llegó el momento de la tefilá. Babá dice, no, yo quiero estudiar Torah y no voy a rezar. Sobre Bishimon Bayochai, dice que me tenía ese nivel de no hacer tefilá. So Kriyat Shema falaba. Kriyat Shema que la Torah interrumpía su estudio para Shema. Más, el estudio de la Torah, él no, durante los 13 años que ficó en la caverna, como contamos semana pasada,
no hacía tefilot. Tosafot en Shabbat, página 10, pregunta, no, yo que página 11. Página 11, pregunta, Ali dice a Gemara, eso alajá, que Rebbi Shimon Bar Yochai no rezaba, mas cualquier otra persona tiene que rezar. Pregunta, ¿y cómo en la historia de la página 33 de Shabbat dice que Eli estaba el día entero dentro de la tierra sin ropas, para no estragar las ropas, y solo vestía a la hora de tefilá? Si no rezaba, ¿cómo dice la hora de tefilá? Hay algunas respuestas más simples que se refiere a Kriyat Shema. La hora de Kriyat Shema colocaba las ropas. Entonces, voltando a Salahot. Más dos Salahot y después dos historias sobre la importancia del estudio de la Torá. Tinha un hombre que tenía una biblioteca con libros de Torá, los libros básicos, mas él gusta mucho de estudiar. Cuando tiene una pregunta de alajá, no todo en contra, tiene miles de libros. Claro que no todo el mundo va a tener miles de libros, mas los estudiosos tienen cientos de libros, sí. Entonces, él decidió, ya que no tiene dinero para comprar todo lo que él precisa, vender los libros para poder comprar un disco. Antes era CD, hoy ya tienen disco rígido, que la colocan miles de libros, como 50.000 libros en un disco. Usted compra eso en Israel, era una universidad de Bar Ilan, que hicieron un trabajo espectacular, no digitalizado, que si no tirando xerox de cada folia, eso tiene otros que digitalizado. Fue digitado. Todos los libros se ocuparon de digital para facilitar las pesquisas. Usted por una palabra, Shabbat, va a aparecer miles de lugares. Quiere saber si un pasaporte es muxé, ¿cómo se dice pasaporte? Darkon, en hebraico. Coloca Darkon, va a aparecer todos los libros que hablan de Darkon. Oye, eso no hay ningún hidush, no hay novedades. Colocamos en Google, y más ainda con la inteligencia artificial. No hay novedades, más 20 años atrás era sin novedades. Y eso ya tenía en Israel. Yo compré a más de 20 años atrás, a 30 años, esos CD para tener los libros que usted no consigue comprar. Entonces preguntó, ¿he permitido vender los libros físicos para comprar ese disco rígido que tiene miles de libros? Porque no es barato. Vale $1,000 o más, dependiendo de cuántos libros estén dentro. Respondieron, es prohibido. Un libro físico tiene una santidad mayor. Tanto es que un libro en una tela de computador no se puede apagar si escribe libre Torah. No se llama apagar libre Torah, porque es digital, es abstracto, no es físico. No tiene una santidad, más un libro sí. Alem de Shabbat, que usted precisa estudiar en Shabbat, el libro no va a usar computador. Así le dice, no, Shabbat, le puedo dejar libros para tener en Shabbat. O antes de Shabbat, imprimo folias para estudiar en Shabbat. De cualquier forma, tengo una regla, Ma'alim Bakodesh, pero moridim. Se sube de nivel y no de ser. Dice Mishnah, en Megillah, página 26. ¿Qué es Ma'alim Bakodesh, pero moridim? Si alguien tiene una sinagoga y va a vender, puede comprar libros de Torah, porque tiene más santidad que sinagoga. Puede vender libros de Torah para comprar o paño de Sefer Torah, michpachat, o paño, guardamos o Sefer Torah, también tiene que duchar. Y puede vender eso para comprar Sefer Torah. Sefer Torah es la máxima que duchar.
No puede vender un Sefer Torah para comprar paños o libros o sinagoga, porque está desciendo a un nivel de santidad. La misma cosa, usted va a vender un libro físico que tiene santidad para comprar un otro objeto que es un CD, mismo que para misvá, como misvá menor, no puede. Parecido preguntó un yehudí, hizo una donación, cuando falaron Misheberach, él faló, voy a donar para esta sinagoga 20.000 libros, 20.000 libros de Torah. Después vio que es muy caro y fue a preguntar si le puede comprar ese taclitor, ese disco rígido que tiene más de 20.000 y donar eso para la sinagoga con un computador. Hay muchas sinagogas o yeshivot que de un lado tienen un computador con esos discos, porque mismo que en la yeshivot tienen miles de libros, mas en esos discos tienen libros que hoy no se imprimen, libros antiguos que es difícil conseguir. Y la tienen todo. Nos facilita mucho para estudiar Torah. Le preguntó, ¿puedo doar ese CD? Faló no. Cuando usted doó libro, se refería al libro físico. Como explicamos, que es más que Dushá mayor, além que el valor es más caro. Usted no puede ahora doar menos que eso. Tiene que cumplir y doar los libros. Ahora leo una historia. Una crianza de 8 o 9 años que estudiaba no Talmud Torah, no Heider, la escuela de estudios de hebraico en Israel, ya con 5 años comienzan a leer, a tefilá, usan ya un sidur, después con 7 o 8 comienzan el Humash, ellos hacen festa que se llama Mesibat Humash, una fiesta importante que ahora comienza a estudiar Humash por primera vez a partir de Perashat Bereshit, después con 9 o 10 años comienza Mishnah, después Gemara. Ese joven tenía dificultades en la escuela. Ya estaban comenzando a Mishnah y no estaba entendiendo mucho. Entonces ficó en casa, después de deitar y falar Kriyat Shema a la mitad, ficó con el libro intentando memorizar y entender lo que fue estudiado en la escuela. Amá y bello faló, querido, usted precisa dormir, amá ya tiene escuela. Le explicó, mas no estoy entendiendo esa aula que el profesor explicó. Mas si usted va ahora a ficar así, mañana no va a tener fuerza de recordar y de entender, va a estar cansado en la escuela. Él no quería discutir con su madre, fechó el libro, mas no conseguía dormir. Entonces, volvió a pegar el libro. Y después de media hora voltaba, de nuevo encontraba, hasta que convenció a él a dormir. El café de mañana, la esposa cuenta para su marido lo acontecido, con lágrimas en los ojos. Nuestro hijo, coitado, él quiere estudiar Torah, tiene dificultades, tenemos que ayudarlo. Él quiere estudiar de noche, pero no es la solución. Tal vez colocar un profesor particular, tal vez puede ser que a cabeza de él tenga una limitación, más no es que tenga una deficiencia. Tiene menos memoria que otros, más puede se esforzar y estudiar. O pai faló, según que usted me conta, que él quería estudiar en lugar de dormir, puedo te garantir que le va a salir un gadol de Israel, un grande rabino. Y así pasaron los años y ese joven mejoró, poco a poco fue entendiendo, al inicio con profesor particular, después la yeshiva fue uno de los mejores, hasta se tornar un grande rabino famoso, conocido como Maharal Diskin. Tal vez hay mucho famoso
público geral, mas a Yeshivot es uno de los grandes poskim. Maharal Diskin, ese era este joven y llegó a eso por su esfuerzo en el estudio de la Torah. Hashem paga todo. De funza hará agra. Cuanto más se esfuerza, más recompensa. Alguien que tiene facilidades y lee una Gemara y entiende con facilidades. Claro que bom. Va a tener menos recompensa que otro que para cada línea precisa se esforzar y entender cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, memorizar las palabras. Hashem sabe cómo calcular y paga cada uno según su esfuerzo. Vamos a terminar con una historia sobre la noche de Shavuot. Un abrej, que es un joven que estudia en Kolel, en Israel, que estudia Torah el día entero, mismo casados, estudió que quien estudia la noche entera Shavuot, fica estudiando Torah, o Arizal escribe, segura que ese año él no va a morir. Além da importancia de la Torah, está garantido ese año va a tener vida el año entero. Solo ficar estudiando en Shavuot. Entonces él decidió, este año yo voy a ficar, claro que siempre ficaba, más a veces va a dormir un poco, a veces cochila en la mesa, mismo en la sinagoga, eso ya no tiene esa seguridad. Seguridad es si estudió la noche entera sin interrupción. Él pidió para otro amigo, olha, faló así, una véspera de Shavuot, yo no conseguí dormir para me preparar y acho que voy a estar cansado. Pero quiero que você fique de mi lado para me acordar. Si ve que estoy cocinando, me acorda, por favor, y vos te pagas por eso. Fica de mi lado, ficamos de pie, si es necesario. Lo principal, llegar hasta el final de la noche estudiando Torah. Y así hicieron. No medio de la noche, tenía sueño, yo amigo acordaba a él, muy bueno. Pero llegó un momento que también un amigo adormeció. Ahí dice que para Arbat Sarij, los fiador precisa de otro fiador. Ahí que adianta. Quien tenía que te cuidar, durmió. Eli acorda cuando falan Kadish para Shachrit, en Odú, escuchó barullo, la reza. Ahí olha para su amigo, ¿qué aconteció? ¿Dormimos? Ahora sí, me perdoa, Eva adormecí también. Todo bien, faló, ¿qué vamos a hacer? Rezaron. Después de Yom Tov, veo amigos a pedir el valor que tenían combinado. Faló, olha, yo me esforcé para te cuidar y muchas veces te acordé. Después fue un imprevisto. Entiendo que tal vez no merezco el valor completo, mas en lugar de estudiar 6 horas, estudió 5 horas. No vale, no hay misvá. Faló, ¿cómo voy a pagar? Asegurado de Arizal Soe si no durmió nada. Si estudió 5 horas, todo bien que es misvá, mas no tiene seguridad de vida garantida. Entonces, no merece cobrar. Fueron a preguntar a Obedín si precisa pagar o no. Obedín analizó y comparó con Shulchan Aruch, que está escrito, dice Yamshem Shelomo, alguien que fue contratado para cuidar una mercadería por 10 días, 24 horas, vigilancia, y va a recibir una remuneración. Él cuidó 9 días, mas en el 10º día, él no cuidó muy bien, fue negligente, se distrae, entraron ladrones y robaron. Ahora él va a pedir, pero menos me paga 9 días, y cuide 9 días. Dice Rem Sheshelomó, no precisa pagar. O acuerdo fue cuidar 10 días para que no sea robada. Si fue robada en el 9º día, ¿qué adianta? Entonces, aparentemente también aquí, o acuerdo fue ficar la noche entera estudiando Torah. Oremos, Rabino dice, en estudio de Torah es diferente.
Porque imagina, si alguien contrata a un especialista para trabajar juntos y ganar, por ejemplo, vamos a ganar 100.000 reais. Me ayuda una semana y tenemos ese lucro. Se esforzaron juntos, mas consiguieron 90.000. No llegaron a meta. ¿Precisa pagar o no? Precisa pagar. No llegaron a meta, más TV lucro, desconta proporcional. También aquí, en lugar de estudiar 6 horas, estudió 5 horas. 5 horas de Torah. Qué importante que, claro que merece. Por eso que hagan un acuerdo y que pague para él. Vamos a aprender de eso, la importancia de nuestro Shavuot. Nos tenemos que nos preparar, no llegar a la sinagoga de un trabajo, de un día, la quinta-feira que ven, vamos a trabajar normalmente y después ir a la sinagoga, a Minjá, certeza no vamos a conseguir estudiar, pero al menos algunas horas. Vamos a ver si va a tener currículo para la noche entera, vamos a tentar, más algunas horas es importante, mas si no se prepara, no va a conseguir. Besat Hashem, que consigamos estar prontos para Kabbalat Torah y alguien que estudia Torah en Shavuot, dice Arizal, otro secular, além de esa secular, toda la Torah que la persona estudia durante Shavuot, de día o de noche, eso ayuda para tener alegría durante el año entero. No estudia la Torah, va a estudiar Torah con facilidad y alegría.